de Fiscalización, Ana Belén Cordero. Señor presidente encargado, yo voy a ser breve, a reiterar lo que dije en la Comisión de Fiscalización y un par de temas adicionales. Primero que todo, es importante que los colegas asambleístas que están aquí presentes, los medios de comunicación que nos escuchan, sepan y tengan claro que este juicio político se sustanció en función de parte de dos interpelantes, el asambleísta Vanegas y el asambleísta Viteri, con 5 causales en concretas. 2 de ellas relacionadas a atención a temas de pacientes con enfermedades catastróficas y otras 3 sobre tema de provisión de medicamentos, en concreto de una farmacéutica que ya 2 asambleístas que me antecedieron en la palabra han estado mencionándola constantemente. Yo ni conocía a la farmacéutica, sinceramente. Pero claro, cuando llegó a la Comisión de Fiscalización, por supuesto hay que revisar la documentación y empaparse a fondo de qué se trata el tema. Cuando se revisó la documentación remitida por las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del ARCSA, nos dimos cuenta que la empresa farmacéutica a la que hacen mención en este juicio político, que es la empresa Ginsberg, contaba a la fecha de suscripción del contrato entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa pública, que es una empresa de logística que distribuye, entre otras cosas, medicamentos de la UTA, contaba con buenas prácticas de manufactura. Este certificado que te permite comercializar, entre otras cosas, medicamentos. De hecho, si no se hubiese permitido comercializar estos medicamentos, el ARCSA en su momento, cuando se suscribió el contrato en diciembre de 2021, hubiese retirado ese certificado e incluso ARCSA hubiese planteado los estudios en seres humanos o en consumo humano donde no se pueden consumir o no son aptas para el consumo humano. Sin embargo, aquello no ocurrió sino hasta mayo de 2022, cuando el contrato no solamente que ya estaba suscrito, sino que también estaba siendo ejecutado. Al final del día, esa entera responsabilidad del ente que certifica las buenas prácticas de manufactura y los medicamentos que se compran tanto en el sector público como en el sector privado. Así que a la fecha de la suscripción del contrato no existía prohibición alguna de comprar estos medicamentos a esta farmacéutica que no solo le vende al sector público, le vendía pues al sector público, sino también al sector privado. El problema del desabastecimiento de medicinas se acarrea desde mucho antes de este gobierno y desde antes de la pandemia, más o menos desde 2018. De hecho, la ministra Garzón recibió el cargo con un desabastecimiento del 52% y ella logró generar un abastecimiento hasta el 70% cuando finalizó su gestión. Todo esto, ¿qué nos quiere decir en realidad? Y finalmente, que como en todo sector, el sector farmacéutico no escapa de ello. Siempre hay problemas en el mercado, hay riñas, hay broncas, hay lobbies farmacéuticos que también rondean muchos sectores políticos y la Asamblea Nacional no es la excepción. Que hayan problemas entre las farmacéuticas, que le entreguen un contrato a una y que una no se vea beneficiada o la otra se vea perjudicada, eso debe escapar de la esfera de la Asamblea Nacional. Aquí en los juicios políticos estamos para determinar incumplimientos de funciones, de autoridades. Y no se puede llevar a juicio político y muchísimo menos censurar a una ministra que vacunó al 85% de la población. Eso en cuanto al fondo del juicio y del proceso. Y en cuanto a la forma y al procedimiento parlamentario, me he manifestado públicamente en medios de comunicación y en mis redes sociales que nosotros como Comisión de Fiscalización cumplimos con entregar el informe de posturas al presidente de la Asamblea Nacional dentro del plazo previsto, ¿sí? Y está en nuestra potestad como asambleístas votar como a bien nos convenga, ¿sí? Nadie nos puede venir aquí a cuestionar cómo votamos en una comisión u otra. Entregamos el informe y ese informe tenía que haber sido notificado de acuerdo a la ley dentro de las 48 horas siguientes de haber sido entregado a la presidencia de la Asamblea. Oh sorpresa, ese día hubo el último partido del Mundial y no fue notificado ni a los 137 asambleístas ni a la exministra de Salud. Se notificó al día siguiente fuera de plazo, con lo cual, para variar, tiene que salir el pleno al paso. Y hoy tendremos que decidir finalmente si hay juicio o no hay juicio y si se va a juicio o no. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos en los procedimientos parlamentarios, en los juicios, y cuidar también que esto no siente un precedente nefasto a futuro, en los futuros juicios políticos, porque esto de notificar fuera de plazo no puede volverse costumbre. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señor presidente encargado.